Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Y recibo en este tiempo de diálogo a Lourdes de los Santos Matos. Gracias por aceptar la invitación del espacio. Muchas gracias. Lourdes, documentalista, cineasta y presidenta de la Asociación de Cine, Radio y Televisión desde el Congreso del 2019 exactamente. Si tuviéramos que mencionar las principales preocupaciones que tienen hoy los creadores audiovisuales, también que son preocupaciones sociales, temas que tienen que ver con la estética, cómo reflejar la sociedad cubana, ¿dónde está el debate hoy dentro de esta asociación? Mira, los debates hemos hecho fundamentalmente tratando de que los creadores asuman esas nuevas plataformas donde tienen que interactuar, cómo sus creaciones tienen que irlas proyectando hacia esas plataformas. Hemos hecho debates de la radio y los retos que tiene el internet, las redes sociales ahora en eso. Hemos hecho debates sobre la programación infantil en televisión, por ejemplo, acabamos de hacer uno muy interesante porque hemos visto, por ejemplo, programas que incorporan la estética visual de las redes digitales, o sea, de los youtubers, por ejemplo, un programa infantil que se llama La Tarea, que es para, digamos, yo pienso que es para adolescentes, gente de 10, 11 años por ahí. Hemos hecho también de los contenidos de cine cubano análisis, o sea, realmente estamos tratando de hacer, tratar de interactuar de manera tal que los creadores vayan asimilando cómo tienen que proyectarse en las nuevas plataformas. Hoy en Los de la Unión queremos entregarle algunos fragmentos del documental Son para un sonero de la realizadora Lourdes de los Santos, a propósito de la celebración en este mes de mayo de la jornada por el Día del Son Cubano. Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron. Bogotá, las Mercedes, Ochules, la Caridad, Santa Bárbara, el Chaco, y Reglas lleva ya a empezar la ceremonia. Vamos a hacer caridad. Grupo Sevilla, competica acá. La casa está repleta, ya no cabe más. Y todos se preguntan qué dirá el lengua. Él abre los caminos, esa es la verdad. Vamos a darle coco a ver qué nos da. La gente sale, la gente viene y todos piden lo que les conviene. Voy a pedir lo bueno para mi mamá y para mi familia, la tranquilidad. Que todo el mundo en esta tierra se porte bien y se acabe la guerra. Hay gente que te dice que no creen en nada. Yo nací un 22 de noviembre y es el día de Santa Cecilia. Y según la historia, ¿no? Santa Cecilia es la patrona de los músicos. Creo que nací un día correcto. Nací el día que tenía que nacer. Recuerdo siempre que mi tía también contaba que un día Rosa Saya, le dijo a mi mamá, al Alberto chifla en la cuna. Y entonces mi madre dijo, ay no, Rosa, no, eso no puede ser. Pues yo te voy a llamar, le decía a ella, yo te voy a llamar cuando él lo haga para que tú lo veas. Entonces le dijo, corre, corre. Ella se sube arriba de la silla y ve, dice, ¡ay, es verdad! Entonces ella decía, ese cuento siempre lo hacen, que tú eras un niño y ya tenías la música. Es un niño musical. Un niño musical. Ni yo mismo sabía que quería ser músico, porque yo quería ser piloto. Y mi madre, pobrecita, como todas las madres de aquella época, soñaba con que yo fuera médico. Quería que yo fuera médico. Había sido un médico malísimo. Todos duermen alrededor, entre los astros que esparcen su luz, viene anunciando el niñito Jesús. Mi abuela era de la iglesia bautista y cantaba en la iglesia bautista y me llevaba a mí a la escuela dominical.
Y yo cantaba ahí, los domingos iba en la mañana, con tradición, cantaba ahí. Yo descubrí con el tiempo de que toda la familia de mi mamá eran músicos sin dedicarse a la música. Es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y orientada, de nota en realidad. Recuerdo muchas cosas de los sacrificios de mi mamá para que yo pudiera estudiar, para que yo pudiera ser una gente útil en la vida. Y son cosas que están contigo siempre. Yo creo que ni haciéndole 10.000 canciones pago lo que ella hizo por mí. Es la rosa más linda, hechicera que brinda elegancia y olor. Aquella rosa de Francia, cuya suave fragancia, una tarde de mayo, su milagro me dio. Siempre quise parecerme a mi papá. De hecho, me vinculé al trabajo de él, me gustaba vestirme como él. Era una meta que yo tenía de parecerme. Creo que de hecho me parezco bastante. Yo me inclinaba mucho a la música. Lo mío era con la música única y exclusivamente. Ya entonces yo pongo 2 trompetas dentro de la agrupación. Ya era como especie de una sonora, ¿no? Porque ya entonces ya se me ocurrió también meter un pianista. Ya tenía un teclado, ya tenía un formato de una sonora dentro de la agrupación. Se llamaba Avance Juvenil. Y el primer día que yo vi a mi padre cantando con la orquesta, yo sentí una sensación así, una cosa, porque yo no sabía que aquel señor, que era mi papá, cantaba en una orquesta, ¿no? Y me quedé así como que no entendía nada de aquello. Estamos hablando de una ciudad donde que todavía no había televisión y tú no tenías referencia de nada, tenías que ir al lugar para poder ver. Para mí el hecho de tener la oportunidad de que pueda quedar para mis hijos, para mis nietos, un testimonio, ¿no? De quiénes han sido mis amigos, realmente, y de dónde ha estado realmente mi corazón todo el tiempo, y de dónde está mi fuente de inspiración, en una calle como otra cualquiera. Esta casa, ese recuerdo de Catalina del Risco, mi abuelita, de Juan Sayas, ahí al lado, eso para mí es todo. Coches por allá, y ahora que subí, no quiero bajar, yo quiero volver. Una de esas noches, a pasear Bayamo y sus parques montado en un coche. Yo quiero volver. Una de esas noches, a pasear Bayamo y sus parques montado en un coche. Quiero ir a Bayamo de noche, a pasear por el parque Nudo. Ay, a ver. Está bien. Pero hay que tocar al bailador, fundamentalmente la percusión. Pensar siempre en quién está bailando. Cuando tú a veces le sacas un poquito a la gente el ritmo, la gente ya medio que se complican, ¿no? Y si baila como yo, se enreda más todavía. Entonces, la tumbadora a tiempo ahí, todo el tiempo, ¿entiendes? Ahí con la marchita y el timbal también, fundamentalmente eso. Lo demás está perfecto, ¿eh? ¿Está bien? Vamos otra vez, lo hacemos de nuevo. Entré a la Escuela Nacional de Arte en el año 66. Hicieron unas pruebas de captación en Camagüey y recuerdo que fue la profesora Alicia Perea, que es mi otra madre, a la que quiero muchísimo, y hizo estas pruebas en Camagüey, me hizo saqué una calificación de excelente y ella decidió que yo venía con ella para La Habana. Me dijo, no, me lo llevo conmigo porque si no va a ser que me lo lleven para otro lugar y me trajo, cosa que le agradezco toda la vida. Yo quería estudiar piano, realmente mi frustración fue no haber estudiado piano, pero entré a la ENA en un momento en que no podía estudiar piano por la edad con la que entré a la ENA. Y podía haber estudiado percusión, y yo vi a un muchacho que estaba con 2 palitos ahí, y dije, no, esa bobería, voy a estudiar esa bobería, yo de esa... Lo único que vi de instrumento, que como instrumento como tal fue esto, ¿no? Y Juan Vega me dijo, me hizo así. Y yo dije, yo quiero ese. Entonces me dijeron, ¿le gusta el fagot? Digo, me encanta. Y supe que se llamaba fagot, no sé ni cómo se llamaba. Y ahí comencé mi carrera de fagot, luchando con el fagot, pero por otro lado fajado con un piano, con Emiliano Salvador. Él le cogía 2 acordes, aquel le cogía 2 acordes al otro. Entonces era una contradicción grandísima
entre el fagot, porque me gustaba la música clásica. Llegué a tocar el concierto de Mozart con el fagot y aquello me encantaba. Pero tenía el son atrás, esa cosa atrás ahí. Bueno, el colmo fue que llegamos a poner fagot en la típica. Cuando usted estudió en la ENA, que solo se tocaba la música clásica, ¿cómo se hacía para ensayar con la charanga? Está buena la pregunta. Hicimos un concierto para todos los maestros para que vieran que la técnica del violín y la técnica del piano, que nos han echado a perder, que música es música, como quiera que la toque. Y al final terminamos convenciéndolo de que era así, porque además nos empeñamos con los arreglos, con todo aquello, y el maestro de armonía me felicitó, el profesor Díez Nieto, muy bueno el arreglo, y los maestros, muy bien la sonoridad del violín, muy bonito esto, lo otro. Y ahí conseguimos entonces que la orquesta fuera ya parte del catálogo, digo yo, no de la ENA como tal. Era una típica con otra característica, una charanga que nada que ver con nadie, ¿no? Porque hacíamos cosas muy locas, hacíamos música aleatoria, hacíamos cosas así increíbles para esa época. Creo que estábamos un poco adelantados a la época. Habían elementos que rebasaban el cha-cha-cha, rebasaban el danzón y entraban en otros campos, en otros géneros, y especialmente en el danzón. Los arreglos tenían un derroche de virtuosismo increíble. Que era capaz de componer y realizar composiciones de otros autores de una manera diferente a lo que era la tradición, pero muy acendrado en la tradición. Y muchos músicos importantes de hoy estuvieron en esa típica. Andrés Alén, por ejemplo, hizo un arreglo de Longina que parecía que lo había escrito Mozart. ¿Te acuerdas? Muy bien hecho. Y el arreglo aquel que hizo José Luis fue Guajira Cortés. La Guajira Cortés. Que era su propia personalidad. Guajira Cortés. En una de las fiestas que se hacían por fin de año en la escuela, tocó esta orquesta. Y llevaron al conjunto Rumba Habana invitados. Toqué todos mis temas, toqué todas las canciones que yo tenía, y los músicos Rumba Habana empezaron a ver aquella orquesta que sonaba tan bien, además ahí con Sopilón, con toda una serie de músicos buenísimos que había ahí. ¿Cómo era posible que aquella orquesta de muchachos tan jóvenes pudiera sonar así? Es una charanga que sonaba. Y empezaron a averiguar, a investigar, hasta que Joséito, nos conocemos, pero tú eres el que hace esos arreglos, y tú eres el que compone, sí. ¿Y por qué no me hacen un número para Rumba Habana? Bueno, para mí, que yo era, imagínate, yo escribí una canción para Rumba Habana, que yo era una cosa de... Y ahí salió el primer tema, se llamaba Con un besito, mi amor. El primer tema para Rumba Habana en el año 71. Con un besito, uno, mi amor. 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 Y ahí comienza una gran amistad que después fue una hermandad con Joséito González, que fue una escuela grande que tuve. Aprendí con Joséito la forma de orquestar para los conjuntos, que fue al final lo que después tuve, conjunto. Entonces, yo por la capacidad que él tiene le doy la dirección del conjunto Avance Juvenil. Cuando me convierto en más conjuntero es porque hago mi primer arreglo para conjunto, se lo hago a mi papá. Estaban de moda cuando aquellos Fórmulas Quintas y era la época de la década prodigiosa, y me acuerdo una canción que se llama ¿Sabe Loreta, linda Loreta? Y yo hice un arreglo que en aquel momento que yo era una cosa novedosa. Y yo tenía deseo, como todo el mundo, de hacerlo mío, de un poco tener una agrupación que yo dirigiera y que tuviera una proyección nacional. Desde Camagüey realmente me era muy difícil en ese momento hacerlo. Y tocando un día en La Popular. Llego ahí preguntando para Alberto y me encuentro con Nené. Y le digo a Nené, mire, yo tengo necesidad de conocer a su hijo. Yo soy admirador de la música de su hijo. Digo, no me diga, ¿de dónde es usted? Digo, mire, yo soy de Santiago de Cuba, yo soy dirigente del ICRT, pero además yo soy Rodolfo Bayán. ¿Cómo? ¿Que tú eres Rodolfo Bayán? Digo, sí, yo soy Rodolfo Bayán. Y dice, coño, pero si el que quiere conocerte soy yo, ese Nené. Porque tú no sabes cómo yo te admiro, todas esas cosas que tú has hecho con las estrellas cubanas, esa cosa, tú estás loco, tú estás... Digo, no, pero mira, a mí me están gustando las cosas que hace tu hijo con Rumba Habana. No, espérate, te lo voy a mandar a buscar. Y me plantea la posibilidad de por qué no hacer una agrupación que yo dirigiera, pero en Santiago de Cuba. Siempre pensé que a Santiago le hacía falta un conjunto, porque los conjuntos que tenía Santiago de Cuba, que fueron muy famosos,
habían desaparecido por diferentes razones. Santiago es el termómetro, sigo diciendo que es el termómetro de la música en este país. O le gusta o no le gusta, o te quiere o no te quiere, no hay términos medios. Y eso, por supuesto, que contribuyó a que muchas personas se unieran a este proyecto. Ya están cayendo. Nos dice Tony Palacio, el segundo secretario del partido: ven acá, Rodolfo, ¿tú crees que los ahijados tuyos puedan amenizar una actividad que vamos a hacer nosotros en el Cine Cuba? Y yo, bueno, yo creo que sí, compadre, pero es que esta gente nada más que tienen 3 números montados, no importa. Vamos a sacarlo a la calle para que la gente sepa lo que estamos haciendo. Está llegando la gente del Conjunto Son 14, compadre. Esta fue la primera actuación en público del Conjunto Son 14, 10 de octubre de 1971. Trabajamos en el Cuba con 3 números. Fuego bombero que se quema la trocha. Tal vez vuelvas a llamarme y vayamos en coche. La primera vez que yo fui a Bayamo, nunca olvidaré lo que allí gozamos por Tomembuye. La pasión en coche y dándole vueltas al parque José Montoro. Empieza el asunto de que el son se fue de Cuba. Y cuando se habla de que el son se fue de Cuba, parece que para traer al son a Cuba se empiezan a hacer una serie de eventos teóricos que, en mi opinión, no solo no traían el son a Cuba, sino que alejaban más a los cubanos todavía del son. Yo fui invitado a Santiago de Cuba a uno de esos eventos, y en mi mente, mientras yo oía las discusiones de musicólogos y músicos insignes, yo decía, yo creo que lo que hay que hacer es un producto que tenga un alto nivel de calidad, que tenga un alto nivel de autenticidad. Y Fran Fernández, en aquella noche maravillosa que se apareció en el baile aquel de Santa Úrsula, con esa luz larga que ha tenido siempre, buen conocedor del son. Yo, desde que entré al baile, yo sentí que yo había encontrado la solución al seminario teórico. Y yo sentí que allí estaba la continuidad de la tradición de los grandes soneros cubanos. Allí estaba un hijo o un nieto directo de Arsenio Rodríguez, de Chapotín, de Miguelito Cuní. Nos hacía falta el impulso final. ¿Cómo entrábamos en La Habana? Hablé allí con Medardo Montero, director de Legren en esos momentos, amigo personal mío, y le dije a Medardo que yo quería hacer un disco. Dicen, bueno, sí, está bien, pero ¿vas a tocar? Digo, no, yo no voy a tocar, yo quiero producir un disco de música bailable. Y Medardo le dijo, yo no lo he oído, no sé quiénes son, pero si tú lo dices, yo lo creo. Y ahí empezó la historia. Vinimos a La Habana con Fran, hicimos el disco A Vayamos en Coche. Sin lugar a dudas, el grupo Son 14 se convirtió en el triunfo nacional más importante. E inmediatamente que salió a la palestra, en el primer triunfo internacional de música bailable dentro del periodo de la Revolución Cubana. Ramada Mayor, novia de nuestra ciudad, popular arteria principal de mi Santiago. Resulta tan En 1979 se produce el primer Guzmán y me llaman de la Dirección Nacional y me dicen, Bayán, ¿tú crees que este conjunto que tú tienes allá es capaz de defender una obra que nosotros tenemos aquí de un compositor de Santiago? Y yo, ¿por qué no puede ser? Yo sí lo creo, yo confío en ellos. Y resulta que fue... Con la canción Calle Enramada de Pedro Gómez confió en nosotros y nos dio esa canción. Yo hice la orquestación, para nosotros fue un gran premio. Orquesta que nadie conoce, y si es un segundo premio, estábamos brincando en un solo pie. Hicimos un señor disco con Celina también. Y la música cubana es la que me gusta. ¡Vamos! ¡Ay! Una noche de fiesta campesina, así la cosechera me consiesta cantando Celina. Pancho Amado canta el Pérez, Adalberto toca el piano, Caneco canta la conga, todos somos como hermanos. ¡Ay! Adalberto hace un segundo precioso, sin ser un cantante profesional. Y esa segunda voz es una característica de los trovadores, de la trova madre. Y yo creo que esa lírica, ese mundo desde el punto de vista musical
y también desde el punto de vista literario. Ese respeto a la mujer, aunque esté hablando de los elementos eróticos más fascinantes, esa no chabacanería, ese buen gusto, esa entonación de que todos los ritmos y números se sienta que la armonía, que la segunda voz se cante o no, está ahí. Dicen que soy el corazón. Los mismos músicos del país, no te estoy hablando de Camagüey, sino los mismos músicos de la misma ciudad de La Habana, de otros lugares, empezaron a alentarme que yo había demostrado que podía ser director de orquesta y que, bueno, si no en Santiago, que lo hiciera en otro lugar, pero que tenía que hacer una orquesta. Y en el año 83 vino Oscar al Festival de Varadero y me dijo, tienes que hacer tu orquesta. Tuve el respaldo en ese momento de las autoridades que tenían que ver con todo esto, e incluso ni yo le puse el nombre de la orquesta. El nombre Oscar me había dicho que le pusiera el Son de Alberto, pero el Son de Alberto es una canción mía que cantaba Rumba Habana y que después él montó. Y yo le dije, pero el Son de Alberto es una canción. Me dijo, bueno, pues entonces pon Alberto y su son. Oye, muchacho, te dije que te iban a dejar. Ring, king, 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 king. ¡Ah! ¡Sí! La presentación oficial de la orquesta como tal fue el 26 de febrero del 84 en un programa Joven Joven. El divorcio. Ay, pero mira, muchacho, el divorcio. En una ocasión me llama Fran Fernández a la casa y me dice que Adalberto tenía una canción que había presentado a un concurso de Adolfo Guzmán y que había concebido la canción con un 3. Con las diferentes etapas que ha tenido, siempre se ha caracterizado por los coros, los tumbados del piano y en algunos casos la orquestación y los cantantes. Esa fuerza que tiene Adalberto a la hora de hacer sus arreglos, si tú quieres, austeramente, esa fuerza es la que tenía Arsenio también en su música. En cada disco trato de poner un tema, uno de esos temas que no debe morir. Y una forma de contribuir a que eso no muera es haciéndolo, es dándole a conocer a la juventud, a la gente que no lo escuchó nunca, dándole la facilidad, la oportunidad a los que lo escucharon de volverlo a oír, quizás un poco más fresco, quizás de otra forma. Es como un momento de reflexión, un detenerse en el camino y volver a mirar hacia atrás. Adalberto es Adalberto. En eso consiste su brillantez como músico. Invento historias de la vida, de lo que pasa a diario, de la naturaleza, de un paisaje, de una historia. Me imagino cosas que le puedan haber pasado a alguien, cosas que también me han pasado a mí. Quizás un poco de alegría en la mayoría de los temas. Y trato la manera siempre de darle a la gente lo que la gente espera. Por la calidad de sus arreglos, la calidad de sus textos, el nivel profesional de sus agrupaciones, le permiten efectivamente saber en cada momento lo que él quiere hacer y cómo hacerlo. Casi siempre vieron la música primero. La música. Y casi siempre viene lo más difícil, que es el estribillo. O sea, en el caso del son, cuando tú vas a hacer estás haciendo una canción y tiene toda una historia hecha y no tienes el estribillo, estás a punto de perderlo todo. Porque lo que la gente repite en el son, lo que se pega es el estribillo. Toda la noche con la misma cosa, toda la noche con el mismo ambiente, toda la noche con el mismo trago, toda la noche con la misma gente, toda la noche con la misma cosa, toda la noche con el mismo ambiente, toda la noche con el mismo trago, toda la noche con la misma gente. Lourdes es una destacada documentalista y un realizador audiovisual. Mira también la vida a través de planos, de secuencias y también de temas que le puedan provocar. Si Lourdes tuviera que realizar un programa sobre la unidad, tal vez cómo sería la unidad del futuro, preguntándole a algunos creadores, ¿cómo cree que podría ir este documental?
Bueno, a ver, yo creo que realmente la unidad del futuro tiene que ser más o menos similar a la que tenemos ahora. O sea, en el sentido de la unión, sentido de que cada vez haya más integración entre las diferentes manifestaciones, entre las diferentes partes que componen cada asociación, que los creadores interactúen entre sí. Yo pienso que esto es importante. Mira, por ejemplo, las redes digitales. La plataforma digital permitió que los plásticos o los diseñadores emigraran hacia la plataforma digital para hacer sus obras. También se benefició el cine, porque también el cine está siendo digital. O sea que realmente la unidad del futuro yo pienso que es mucho más integrada de la que está ahora. Una unidad que pudiera existir también a través de las redes. Y que pueda también flexibilizar en el sentido de ser un poco más abierta, en el sentido de que puedan integrar desde más temprana edad, quizás. Sumar jóvenes Sumar más jóvenes. Con obras interesantes a Exacto. Bueno, esperemos que esto no sea solamente una pregunta, sino que sea una motivación para Lourdes para pensar ese documental. Claro, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por estar con nosotros en este espacio. Gracias a Lourdes por hablar aquí en Los de la Unión.